En fin, vamos a pasar ya con la mesa, con los queridos periodistas, Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco y Alejandro Almazán, pues que sigue de honeymoon, sigue ahí en Sudamérica, así que pues él regresará la siguiente semana, al igual que Ingrid Turquelles, también ya se incorporarán la siguiente semana en las mesas. Por lo pronto, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido Temoris y nuestro querido Manuel Hernández Borboya. Buenos días, jóvenes. Hola, 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 buen día, buen día. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos Temoris y querido Manuel, ¿cómo están? ¿Ya, Bien, bien. ya regresó el primo o no sigue No, todavía? no, Bien, fíjate que sigue el primo, sigue el sobrino, perdón, el sobrino de Sobrino, es el un, sobrino, sí, el sobrino. es un retorno lento, es un retorno lento. pues sí, ya anda ahorita disfrazado del último hombre Malboro, mira, también ¿Dónde dejé el sombrero? el sombrero. Pues bueno, vamos entrando en materia, mis queridísimos, y si les parece, mi querido Manuel Hernández Borboya, pues anda en un speaking tour, la última y nos vamos, dice Lorenzo Córdoba, ahí en los Estados Unidos, y pues ya aparecen, hace un rato presentamos y le vamos a colocar ahorita las imágenes de Lorenzo Córdoba en este speaking tour, dando los últimos coletazos políticos a la administración del presidente López Obrador. ¿Qué decía al respecto, Manuel? No, pues es tremendo como a 2 semanas de acabar su gestión al frente del INE, una gestión bastante polémica en la que Lorenzo Córdoba se ha convertido en pues líder del partido político opositor de derecha llamado Instituto Nacional Electoral. Pues vaya a pasearse a Washington y a Nueva York a reunirse con todo el establishment gringo, o sea, no le faltó ni uno, ¿no? Se va a reunir ahí con gente del Wilson Center, de la National Endowment for Democracy, que pues es uno de los agencias a través de las cuales se financian pues organizaciones civiles y demás que históricamente han participado en el golpismo en América Latina y en el mundo. Muchas de las labores que antes hacía encubiertas la CIA, pues ahora las hace la NED. Entonces, pues es casi como si Lorenzo Córdoba se fuera a reunir con la CIA. Va también con la OEA, con la Organización de Estados Americanos y con Luis Almagro, también un referente del golpismo en América Latina, que intervinieron ahí sobre todo en el golpe de Estado de Bolivia. En el caso de Perú, que también está la situación pues bastante álgida, pues no, han facilitado el golpe de Estado en la nación andina. Y entonces, pues llama la atención que a 2 semanas de dejar el cargo, Lorenzo Córdoba pues vaya casi casi a rendir cuentas a todo el establishment estadounidense, eh, luego de que ha sido muy polémica su gestión precisamente por la manera en que hace política. O sea, es increíble cómo el órgano electoral que se supone o presumen de ser imparciales y todas estas cosas, pues cada vez deja más en claro su papel pues de partido político opositor, porque hacen todo lo que hace un partido político, más allá, o sea, yo podría entender que se reúnan con órganos electorales en Estados Unidos o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, está bien, pero reunirse con todas las agencias, con todos los organismos que históricamente han intervenido en el golpismo latinoamericano, sobre todo, me parece que habla mucho de quién es Lorenzo Córdoba, cómo ha sido su gestión al frente del INE y preocupa qué es lo que va a hablar por allá, qué es lo que va a pues a señalar. Parece casi como una rendición de cuentas, un corte de caja de miren, yo hice esto a lo largo de mi gestión en el INE y a ver qué oportunidades le salen por allá a Lorenzo Córdoba. En una de esas, pues igual ya hasta recibe la venia de estos grupos, de estas agencias, para lanzarse por la presidencial en algún momento, ¿no? O sea, a lo mejor no para el 2024, pero a lo mejor es un proyecto a más largo plazo, no sabemos, ¿no? Pero realmente pues parece que trae sus movidas muy claras Lorenzo Córdoba, y eso es precisamente lo que se le ha reprochado, ¿no? Es increíble que a menos de 2 semanas vaya
a su gira, obviamente con cargo al erario, por supuesto, su última paseada, posiblemente con cargo al erario, que precisamente es parte de la polémica del Plan B, de cómo se ha pues utilizado estos fondos de la burocracia dorada para cosas que no tienen mucho sentido, y sobre todo en un momento en que pues hay una campaña muy intensa por parte de los republicanos, de políticos republicanos, con este asunto de que quieren invadir México con el ejército para acabar con los cárteles de la droga, que paradójicamente también operan en su territorio de manera pues muy laxa, como reconoció el secretario de Seguridad de Texas, que dijo que en la entidad operaban 6 cárteles que no han podido ser erradicados, ¿no? Es decir, quieren venir a erradicar los cárteles que ellos no han podido erradicar en su territorio. Entonces es bastante paradójico. Otro de las reuniones que va a sostener Lorenzo Córdoba es con gente del Atlantic Council, que históricamente también ha sido un think tank o una organización donde se aglutinan varios académicos que impulsan a la OTAN, básicamente, ¿no? Y entre ellos está, entre las filas del Atlantic Council está también Felipe Calderón. Si ustedes creen que la banderita de Ucrania de Felipe Calderón era casualidad ahí en su perfil de Twitter, pues no, es precisamente por los intereses que tiene dentro de este think tank, de esta organización que genera documentos o genera artículos de opinión a favor de los intereses de la OTAN, ¿no? Felipe Calderón ahora es embajador de las altas temperaturas del Atlantic Council, entonces pues ahí vemos cómo se va tejiendo esta red de la oposición en México, ¿no? Y por eso también no es del todo casualidad que en las últimas semanas, cuando estaba caliente lo del Plan B, lo de la marcha para defender al INE, otros que salieron a defender al INE, pues fue el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay varios funcionarios como Ned Price, emitieron comunicados de que defendían la democracia y demás, y ahora pues con el informe que publicaron de derechos humanos, que ha sido criticado por López Obrador en los últimos 2 días, pues se resalta y queda muy evidente cómo hay toda una estructura de poder en la cual el bloque opositor en México, principalmente el PAN, que también estaba solicitando que se retomara la cooperación con la DEA en los términos en que se hizo durante el mandato de Calderón, es decir, abrirles la puerta de par en par a las agencias como la DEA y la CIA, que hicieron lo que quisieron durante el sicariato calderonista, pues vuelvan a operar internamente aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que está evidenciándose con toda esta situación desde mi punto de vista, pues es que el proyecto opositor es entregar el país a los Estados Unidos. Ese es básicamente en lo que consiste el proyecto opositor, y Lorenzo Córdoba pues es parte de este proceso, ¿no? Por eso va a rendir cuentas con informes detallados como si fueran sus jefes, ¿no? Como en lugar de ir a rendir cuentas a los mexicanos, al Congreso, a cosas de estas, va a rendir cuentas a Washington y a Nueva York con todo el establishment gringo. Entonces me parece bastante preocupante esta postura que ha asumido el consejero presidente del INE, que gracias a los dioses, pues ya se va el 2 de abril, ¿no? Ya le queda muy poquito de mandato, pero pues que evidencia lo que ha sido el INE históricamente, un instrumento del régimen neoliberal para implantar en México un bipartidismo de derecha a la gringa o a la británica, ¿no? Entonces, pues es bastante paradójico que en medio de toda esta polémica del Plan B, de defender al INE y demás, pues Lencho Córdoba va a buscar aliados que defiendan al INE desde Estados Unidos, al mismo tiempo que dice ser un guardián de la democracia, ¿no? Realmente no es un guardián de la democracia, como se han autoproclamado él y Ciro Murayama, su Sancho Panza, sino que más bien pues es un guardián de los intereses de la oligarquía neoliberal en México y su visión de democracia, que pues es una visión bastante oligárquica, elitista, que solo atiende a los acuerdos de élite, y que eso es precisamente lo que está entregando y está evidenciando la gira a Estados Unidos de Lorenzo Córdoba a 2 semanas de acabar su gestión, su desafortunada gestión al frente del Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias, Manuel. Pues esto que tú dices, el objetivo de la oposición es entregar al país a Estados Unidos. Bueno, resalta con el discurso que escuchamos del presidente en el Zócalo, ¿no? No vamos a entregar al país, no somos una colonia, no somos un protectorado. Eso me parece muy, muy interesante cómo lo estás abordando. Temoris, ¿cuál es la intención para que ahorita bueno, ¿para qué y por qué ahora va Lorenzo Córdoba cuando ya está a punto de salir? Aquí nada más dos elementos que yo te quería preguntar. Esto que Lorenzo Córdoba va y señala, ¿no? En la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ya estaba diciendo ahorita Manuel, esta parte de que dice él, uno de los principales problemas de la democracia en el mundo es la tentación de autoritarismo en el ejercicio del poder, haciendo alusión a López Obrador, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, esto que tuvo, este encuentro que tuvo también en el Centro de Estudios Estratégicos internacionales, esto de ir a exponer en qué consiste el plan B y mantener este discurso de que se está despidiendo, porque eso fue parte principal del discurso, ¿no? Se está despidiendo al 85% del servicio profesional electoral nacional. Eso, ¿cómo lo valoras tú? Y por último, esto que también ha señalado el, sí, da risa, ¿verdad? El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio de Occidente, señalando cómo esta parte del INE, cómo ellos han tenido o han sido evaluados los integrantes del INE y el papel del INE como con un reconocimiento y un prestigio mundial por su participación en la democracia en este país y por su organización en las elecciones, ellos dicen libres y justas. ¿Qué decir sobre esto, querido Temoris? Además de tu risa que ya te develó, ya te lo que estás pensando. Bueno, es como son varias partes, ¿no? Pero lo primero es que si existe una política de Estado en México, es la política de la integración económica con Estados Unidos. Es una política que planteó Carlos Salinas de Gortari en el 94, cuando hicieron el TLC. Es una política que continuó el PAN, obviamente, y es una política que continúa el presidente López Obrador, y no lo esconde. El presidente López Obrador tuvo una influencia como presidente electo en las negociaciones del tratado que reemplazó al TLC. Siempre ha insistido en que tenemos que seguir adelante con las conexiones económicas con Estados Unidos por encima de cualquiera que podamos tener debajo del río Hondo o del Suchiate, o sea, hacia Centroamérica y América del Sur. Y lo vimos con toda claridad en la disputa por las plantas de la empresa Tesla, de Elon Musk, en donde la cosa era tener al presidente y a los gobernadores peleándose en público por qué se montaran esas plantas en Nuevo León o en otros estados. Ahí no hay discusión. Ese es el futuro previsto por todos los grupos políticos dominantes en México para este país, es mayor integración económica con Estados Unidos. ¿En dónde hay alguna diferencia? ¿En qué medida esa integración económica se traduce en subordinación política? Esta subsecretaría, la que fue Lorenzo Córdoba, hay que señalar que Lorenzo Córdoba no fue recibido por el secretario de Estado de Estados Unidos. No fue recibido por otros altos funcionarios. Le pusieron a un funcionario de nivel medio. Eso también no ha sido considerado por los medios que le están dando muchísima publicidad a este acto, pero básicamente no están pelando mucho a Lorenzo Córdoba. Sí le sirve para, pues, magnificar el impacto en México de su visita, pero no es tan importante en realidad. Fue que lo recibe este subsecretario de Estado encargado de los asuntos hemisféricos, que es la persona responsable de coordinar las políticas de Estados Unidos en el continente. Es decir,
Él es el que reporta, o sea, él no toma las grandes decisiones. Las grandes decisiones las toma la Secretaría de Estado, las toma el presidente. Él solamente les dice si en el continente las cúpulas locales, los mandatarios locales se están portando bien o se están portando mal. Y transmite esa información, le dan instrucciones y él es el encargado de aplicarlas. ¿Cómo las aplica? Pues con reuniones con las élites, trabajando de cerca con los embajadores y, por ejemplo, desde esa subsecretaría, cuando hay problemas, pues es la encargada de coordinar los golpes de Estado. Lo que está revelando Lorenzo Córdoba no creo que sea la voluntad de la oposición de entregar a México a Estados Unidos, porque eso ya está. O sea, seamos honestos. México es un apéndice de la economía, la economía mexicana es un apéndice de la economía de Estados Unidos y nadie que tenga poder en México quiere cambiar esa situación. Esa es la realidad. Pero lo que sí está haciendo Lorenzo Córdoba es tratar de prolongar y de profundizar la situación de subordinación política que México tiene en relación con Estados Unidos. Es ir a quejarse con el señor del látigo, con el señor que se encarga de tratar de poner a los gobernantes de América Latina en orden. Solamente que ya no tiene el poder que tenía antes. Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía antes y en el caso particular de México, pues tienen que escoger, porque bueno, aunque se quiera una integración económica, el presidente López Obrador ha sido bastante claro en ponerle límites a la organización política. Entonces, Lorenzo Córdoba, ¿para qué hace esto? ¿Ese es el interés del instituto? Yo no comparto mucho la idea que acaba de sostener Manuel de que van a defender al INE, porque yo no veo al INE en peligro. Yo lo que veo es un señor que está haciendo, o que trae una agenda política. Esto no es una visita institucional, es una visita de orden político para promover los intereses de la oposición política en México y posiblemente también para buscarse un espacio, porque todo el mundo se pregunta a dónde se va a ir Lorenzo Córdoba, en la medida en que, por ejemplo, no es elegible en ese momento para ocupar cargos de elección popular en los procesos del próximo año, porque ya se le pasó el tiempo. Pero sí puede buscar un lugar donde pueda resguardarse y mantener algún tipo de influencia hasta que sea elegible para eso, para un cargo de elección popular o para algún otro puesto, que podría ser pues como lo han hecho las instituciones educativas estadounidenses. Siempre han resguardado a los políticos mexicanos en desgracia, o no en desgracia necesariamente, pero sí que están pues buscando mantener algún tipo de influencia y con un buen sueldo y en un lugar bien protegidos. Por ejemplo, vimos hace un par de años a un estudiante mexicano que reclamó en el muy prestigiado Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, el MIT, que tuvieran ahí a Luis Videgaray, al exsecretario de Hacienda, que tiene pues varias acusaciones en México. O, por ejemplo, Ernesto Zedillo ha sido muy bien resguardado allí. Y también pues ya vemos otros que se van a España. Entonces, ¿qué es finalmente lo que tenemos? Un Lorenzo Córdoba que dice que necesita proteger las instituciones electorales en México, pero que en realidad estás intentando subordinar la política mexicana a la de Estados Unidos. Y por el otro lado, dijo Brian Nichols, que es ese señor el que fue a ver Córdoba, dijo que quieren instituciones electorales independientes con recursos para fortalecer procesos democráticos. Pero no ha hecho una comparación, por ejemplo, Brian Nichols, entre lo que cuesta mantener un órgano electoral como el INE en México y lo que cuestan los procesos electorales en Estados Unidos, que son bastante más sencillos. No tienen los costos, no hay funcionarios con salarios aristocráticos y con privilegios aristocráticos en Estados Unidos como los que tiene el INE en México. No, no hay estas estructuras elefantiásicas,
como las que tiene el INE en México. El año pasado estuve en los procesos electorales de Colombia y de Brasil, que salieron muy bien, a mucho menor costo. Ya publiqué reportajes sobre eso, sobre lo que cuesta en Colombia, y no lo organiza una estructura especializada. Por ejemplo, en Colombia lo organiza la Registraduría Civil, pues que se encarga de muchas otras cosas, se encarga de darles, o sea, es el registro civil. Entonces, pues bueno, lo que está implicando, Nichols, es que necesitamos un elefante económico para organizar las elecciones en México, cuando en realidad ellos se las gastan mucho menos. Y por el otro lado es, ¿con qué autoridad sugieren que los procesos electorales en México están en riesgo cuando ellos tienen un cotorreo allá? O sea, cuando están impugnándose, cuando tienen un sistema electoral anacrónico, un sistema electoral que pone a las minorías por encima de las mayorías. Así fueron electos Donald Trump y George Bush. Un sistema electoral en el que no hay confianza, porque en realidad cada estado, el partido que controla la legislatura de cada estado, es el que finalmente termina controlando el proceso electoral, porque tienen libertad, o sea, porque no hay garantías constitucionales para impedir la manipulación partidista de los procesos electorales. Por eso, finalmente, los partidos acaban eternizándose en el control de un estado o de otro, porque pueden incluso manipular a su antojo la forma de los distritos electorales. Los diseñan, los dibujan sobre el mapa, de manera que el partido que controla una legislatura pueda asegurarse victorias y perjudicar al partido contrario. Eso se llama, es tal tradición en Estados Unidos, que en teoría política tiene un nombre que se llama gerrymandering, por Gerrymander, que fue el primero que empezó a hacer eso. Entonces ellos tampoco nos pueden venir a enseñar, y no pueden, o sea, que se preocupen por sus procesos electorales antes de venir a preocuparse por los de México. Ya, gracias, mi querido Temoris. Pues sí, mi fantasía más bien es que Lorenzo Córdoba se quede allá a trabajar, que le ofrezcan algo y se quede allá. En el Wilson Center o por allá. Sí, pero bueno, si les parece, vamos a pasar al siguiente tema, y me gustaría el poder como articularlo un poquito más, vincularlo entre este golpeteo que ahorita tiene, esto que señalaba Manuel Hernández Borboya hace un rato, que me parece también importante desde distintos ángulos, el golpeteo que tiene ahorita el presidente López Obrador con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito de las violaciones a derechos humanos o violencia a periodistas, la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además de pasada pues le da ahí un espaldarazo a la precandidatura de Donald Trump, un discurso ahí bastante particular, pero que me parece que tiene distintos ángulos, y desde mi punto de vista tiene razón en el contenido tal vez de las denuncias que hay sobre violaciones a derechos humanos. No sé si de todas, pero sí de algunas. No he leído el informe completo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, en el tema de periodistas, violaciones a derechos humanos, etcétera. Pero también muchísima razón del presidente López Obrador en, pues, hacer un cambio, un giro, y empezar a cuestionar, a ver, si tú vas a hablar, tú, Estados Unidos, me vas a decir a mí, pues yo también te voy a decir a ti. Así que vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les da también unos golpeteos bastante sabrosos, y regresamos a comentar. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle por este informe que hace anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que evalúa los derechos humanos en el mundo. Y bueno, pues en el caso de México expresa la preocupación por la impunidad que dice prevalece y la violencia
cometida por el crimen. Además, señala que las autoridades, si bien mantienen el control sobre las fuerzas de seguridad, hay abusos significativos de derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones cometidas por agentes del gobierno. Dice que hay tortura, violencia contra periodistas y que, además también persisten actos serios de corrupción gubernamental. ¿Qué opina de este tipo de informes? Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Es como si aquí nosotros los evaluáramos. A ver, derechos humanos, ¿por qué no liberas a Assange? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? ¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles, a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo? Otra más, con todo respeto, está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida. Pero todo esto en plan de amigos, o sea, nada más para ver si van cambiando. Con todo respeto y en plan de amigos, dice el presidente López Obrador, y se quedó corto además con la lista con respecto a Estados Unidos. Está Guantánamo, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué decir, Manuel Hernández Borboya, estos temas que tienen pues distintos ángulos? Sí, pues es todo un tema, ¿no? Lo que se nota de primera impresión, pues es el pragmatismo de López Obrador. Si el golpe viene de los republicanos, pues llama a hacer campaña en contra de los republicanos en Estados Unidos a través de los consulados, en un hecho inédito, ¿no? Si el golpe viene del Departamento de Estado, ahí les revira con Trump, ¿no? Entonces, lo que está mostrando el presidente, pues es un gran pragmatismo de cómo ve, da. Así como le recibe, pues reparte patadas, ¿no? Entonces es curiosa esa situación y creo que a final de cuentas el tema aquí es con qué autoridad Estados Unidos señala con el dedo regañón a otros países cuando ellos también tienen sus problemas internos, ¿no? Es decir, este asunto de que se sienten todavía el gobierno del mundo, creo que es el meollo de la situación aquí. O sea, ¿con qué derecho, con qué autoridad Estados Unidos señala pues con el dedo regañón los problemas que tienen los distintos países, cuando pues no están viendo los propios, ¿no? O sea, esta persecución política que traen contra Trump, a mí me llama la atención por lo débil de las acusaciones, ¿no? Es decir, ¿de qué se le está acusando a Donald Trump en una corte en Nueva York? De que entregó dinero a una actriz porno
para que no develara que había tenido supuestamente una relación con Trump y evitar un escándalo, ¿no? Se habla de que Trump había pagado alrededor de $130,000 a esta actriz, y el tema no es ni siquiera que no haya reportado el gasto, porque el gasto se reportó, el asunto es que se puso como se le puso la etiqueta de asesoría legal o una cosa así, en lugar de decir abiertamente que lo había pagado para un escándalo, ¿no? Para evitar un escándalo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es si de veras quieren desde el Partido Demócrata, como lo señala pues el texto que publicó AP, la agencia AP, que también andan pues haciendo propaganda política de manera muy peculiar, si realmente pues esa es la estrategia que tienen en el Partido Demócrata para descarrilar a Trump, pues me parece que es una estrategia muy tonta, ¿no? O sea, yo no sé quiénes son los asesores de Biden, porque yo lo mismo que veo error tras error en el plano internacional, por ejemplo, en el tema Ucrania, pues también internamente están cometiendo unas pifias tremendas. Este asunto, lejos de perjudicar a Trump, pues lo va a hacer más fuerte, porque evidentemente le va a dar pie a que diga que el establishment gringo pues lo quiere descarrilar, etcétera, etcétera, y lo único que van a lograr es hacerlo más fuerte de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, con todo y que hay otros actores ahí dentro del Partido Republicano que tampoco quieren a Trump y que lo ven como un obstáculo a sus intenciones presidenciales, ¿no? Como ocurre con el gobernador de Florida, que también ahí se quiere lanzar para la presidencial. Pero el hecho es que con una acusación tan débil, pues lo único que muestran es que quieren descarrilar a la mala a Trump, y creo que ahí tiene razón López Obrador en señalar algunos paralelismos con su proceso de desafuero en 2005, porque lo quieren quitar pues a la malagueña, ¿no? Después de que no les funcionó esto de que Rusia había financiado las campañas de Donald Trump y demás, y que todo el mandato de Donald Trump fue ese cuento, pues ahora le sacan este asunto que es bastante nimio, ¿no? O sea, es una cosa muy pequeña, por lo que lo quieren pues sacar ahí de la jugada, y Trump obviamente que es bueno para el drama, y para manejar a los medios y para movilizar a sus simpatizantes, con todo y que pues, se ve que no le pegó mucho este asunto del encierro ayer, pero sí puso en predicamento a las agencias de seguridad. De hecho, por ahí las televisoras estadounidenses reportaron que Joe Biden pidió a las agencias de seguridad reforzar la seguridad de varias localidades de Estados Unidos ante las posibles manifestaciones de los simpatizantes de Trump. Vimos ahí vallas en algunos lugares en Washington, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y todo esto pues habla de la crisis interna de Estados Unidos ya desde hace varios años y de la cual no sale, ¿no? Entonces es increíble que con esas broncas que traen ahí dentro, políticas, salga el Departamento de Estado a señalar con su dedo regañón sobre los problemas que tienen los otros países. Yo creo que no son mentiras lo que publican en muchos casos, ¿no? Es decir, pues sí, México tiene varios problemas en varios aspectos, con los cárteles, con las desapariciones, todo mundo lo sabemos, pero de repente también ahí le meten ahí un poquito de su cosecha, ¿no? Con este asunto de las presiones sobre la prensa, sobre todo ese va con dedicatoria a López Obrador, que es el discurso de Denise Dresser, de todos estos filogringos que tenemos aquí en México, que están dispuestos a poner los intereses de Estados Unidos por encima de los intereses de México, se agarran de esa línea retórica o esa línea narrativa para golpear desde ahí al mandato de López Obrador, ¿no? Más allá de que pues aquí obviamente el asesinato de periodistas pues es un tema que lo hemos venido comentando, pero tiene que ver con cuestiones más amplias, no nada más por el gobierno en turno y demás, ¿no? Por eso López Obrador les contesta con lo de Assange y con otras cosas, ¿no? Y el asunto pues es a final de cuentas ¿con qué autoridad el Departamento de Estado se siente en la posición de regañar a otros países? Le reclamaron también a Bukele, por ejemplo, pues la situación de los presos en las cárceles de El Salvador, cuando ellos pues tienen Guantánamo ahí torturando gente desde hace muchos años, ¿no? Es decir, este doble discurso, este doble rasero con el que se miden las cosas, pues es lo que no se puede permitir, y me parece bien que López Obrador pues pinte su
su raya, aunque al mismo tiempo, pues ayer tuvo una reunión con John Kerry, ¿no? Entonces, ahí van en un pragmatismo político muy, muy particular, que pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero yo lo que sí veo es que mucha falta de estrategia por parte de los demócratas en Estados Unidos y que a final de cuentas todo eso les va a terminar pasando factura. Por eso López Obrador también es muy cauto cuando se refiere a Trump, porque todo pinta a un regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que yo creo que no sería lo mejor para México, pero pues así se están perfilando las cosas y también por eso de repente ahí le da sus palmaditas a Trump, ¿no? O sea, para tratar de sobrellevar la situación que es sumamente difícil, lograr un equilibrio entre todas estas fuerzas, estas presiones que hay encima de México, pero precisamente por eso temas como lo de Lorenzo Córdoba o las posturas que de repente adoptan personajes como Dolia Esteves y Arturo Sarucán, que por cierto ya los dos me bloquearon en Twitter, quién sabe por qué, pues abonan a este discurso filoestadounidense que pues es muchas veces el discurso de la oposición cuyo proyecto es entregar de par en par las puertas del país a los intereses extranjeros, ¿no? Entonces, me parece que es una situación ahí medio revuelta por varios aspectos, pero que es interesante pues cómo lo va a ir sobrellevando el gobierno mexicano y qué va a pasar de cara a la sucesión presidencial del 24, ¿no? Porque López Obrador, digamos, tiene una forma ya muy clara de lidiar con Estados Unidos, pero ¿cómo va a lidiar con Estados Unidos el posible sucesor de 2024? Es una cosa que a mí me genera mucha inquietud, por decirlo menos. Muchas gracias, Manuel, por esta amplia exposición, muy, muy interesante. Temoris, en estos dos temas en particular sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, de no retomar, ¿no? Incluso esto que dice Manuel, bueno, pues, y que les retoma, ¿con qué autoridad moral? Por ejemplo, este informe no retoma el número de los miles de asesinatos que ha habido en el mundo, de las y los defensores de los territorios donde están las materias primas que ellos necesitan, ¿no? Coincide esto. Todos los asesinatos que ha habido están en estos territorios donde están pues, los minerales, el agua, el petróleo, la madera, que también ha sido, los bosques, que también ha sido un espacio de asesinatos, pero que muchos de estos se exportan hacia Estados Unidos, ¿no? Y que son ellos los que están ahí en estos territorios y que coincide, insisto, donde están estas materias primas. ¿Qué decir sobre esto, no? Y este otro punto que a mí me llamó mucho la atención, como el presidente finalmente, pues ahí se identifica con Trump en esto de que lo quieren sacar de la boleta electoral como me hicieron a mí, pero con casos completamente distintos, ¿no? Que no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? No tiene nada que ver, dice el presidente, con un asunto amoroso, y lo ponemos a ¿no? Con lo que se vivió aquí en torno al desafuero, querido Temoris. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, lo primero, o sea, hay algo que pasa con esos informes que salen en Estados Unidos que me recuerda un poco a lo que hacen algunos, bueno, no, en general, los medios en México con el tema de la mañanera. O sea, llevan años quejándose de la mañanera, ya no quieren mañanera, les disgusta que el presidente ponga la agenda y que hable ahí sobre ciertas cosas y sienten que invade su territorio. Pero todos se dedican a repetir la mañanera, la ponen íntegra en sus portales, la comentan a lo largo de todo el día, ponen a sus reporteros a trabajar sobre lo que dijo el presidente. Entonces ellos mismos le dan la importancia que le quieren negar. Y también algo así pasa con estos informes. O sea, en Estados Unidos tienen poca repercusión. Pocos legisladores o pocos políticos gringos leen estos informes. Pero aquí se va a 8 columnas de todos los periódicos y al teaser de los noticieros y los comentaristas se ponen fervientes a defender o a atacar o a aprovecharlo o a desmentir. Y hasta el presidente le dedica montones de minutos en su propio espacio. Y a mí me parece que no son tan importantes. O sea, estos o sea, tienen la importancia que en México le queremos dar, así como en otros países también le quieren dar a esos informes. Yo no creo que debieran ocupar tanto. Ahora,
efectivamente, o sea, el presidente descalifica todo lo que viene en el informe, diciendo, es mentira, y ya está. Y lo que para, por ejemplo, con lo del periodista, que, bueno, perdón, porque aquí parece que están derribando el edificio, pero lo compara con lo del periodista que reveló o que ha trabajado, que ya lo discutimos la vez pasada, lo del caso Nord Stream, que se llama Seymour Hersh. Pero Seymour Hersh nadie lo toca, o sea, lo critica, no sé qué, pero nadie, o sea, él no necesita un guarura que lo esté cuidando porque tiene miedo de que alguien le aviente una pedrada. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. El presidente lo saca, lo trae y no tiene que ver. En general, o sea, se puede cuestionar los matices, pero en general lo que viene en ese informe es cierto. Y el presidente no puede hacer como que no existe nada más porque pone el dedo enfrente. Sí es cierto, y señalas muy bien, Violeta, pues el tema de que escogen algunas cosas a destacar y obvian otras, como el tema de los defensores de los recursos. Pero también es cierto que escoge, o sea, por ejemplo, esto se supone que es un informe que el Congreso le pide al Departamento de Estado, ¿no? Para poder normar sus decisiones o fundamentar sus decisiones. Pero también es cierto que en realidad es un pretexto. O sea, ellos, por ejemplo, en esos informes se habla sobre las violaciones de los derechos humanos que se cometen cotidianamente en países, digamos, mencionemos a Saudi, ¿no? A Arabia Saudí. Y en Saudi hacen 1000 tropelías, pero el Congreso no toma una sola decisión al respecto de esa tropelía. O sea, ignoran totalmente el informe, porque quieren estar bien con Saudi. Pero si quieren, por ejemplo, hacer algo contra México, contra otro país, entonces sí, de pronto se acuerdan de que, o sea, van a ver, oye, que queremos pegarle a México, ¿qué dice el informe sobre la situación de los derechos humanos en México? Entonces ahí sí les funciona, porque les sirve como pretexto para venir a esto. Pero, o sea, a molestar a alguien, ¿no? Que puede ser México, puede ser Cuba, puede ser alguien más. Es un pretexto, no les importan en realidad qué es lo que pasa con los derechos humanos. Pero bueno, más allá del tema de la importancia, está el tema de Trump, que también viene a meter el presidente, ¿no? Con eso que hemos estado comentando, o sea, el tema de que él lo compara con lo que le hicieron o intentaron hacerle a él. Lo llama asunto amoroso. Si algo no existe en la entidad que se llama Donald Trump, es amor. Y mucho menos amor por las mujeres. Es un misógino descarado. Es un tipo que odia a las mujeres. Sus esposas son lo que llaman en Estados Unidos trophy wives. Esposas trofeo, esposas para llevar a los eventos y lucirlas. Pero no las aman, ni ellos, ni ellas lo aman. O sea, si hay algo que no tiene Melania Trump por Trump, pues es amor tampoco, es mero interés. Es un interés económico como el que tenía Angélica Rivera por Peña Nieto. Es un tipo que violenta a las mujeres públicamente. Es un tipo que, o sea, yo no comparto esta postura que tiene Manuel sobre que todos esos procesos judiciales, porque no es nada más el de Stormy Daniels, esta actriz porno, tiene un montón, o sea, Donald Trump es un elefante que ha ido por todos lados violando la ley y aplastando personas, destruyendo vidas, violando la ley. Que los demócratas tienen un interés político en descalificar a Trump, por supuesto que lo tienen. Y que posiblemente lo de este caso en particular, lo de Stormy Daniels, acabe siendo un boomerang contra los demócratas, también es posible, porque Trump, pues ya lo vimos, lo está manipulando para hacerse la víctima, que pues ya señaló Manuel sus cualidades histriónicas, y de esa forma movilizar a sus simpatizantes en su defensa. Pero independientemente del tema político, a mí me parece que Donald Trump tiene que ser castigado por todas las tropelías que ha cometido. Y el sistema judicial estadounidense tiene que lograr castigarlo y no
dejarse llevar ni por las aspiraciones o intenciones políticas de los demócratas, ni por las amenazas y las manipulaciones que está haciendo Donald Trump. Pero eso tiene que ocurrir. Ahora, no tiene nada que ver con lo que, o sea, a mí me parece que la estatura moral de Andrés Manuel López Obrador no se puede comparar con la de Donald Trump. O sea, comete un error el presidente al colocarse en el mismo plano que Donald Trump, porque no tiene nada que ver, porque es infinitamente superior la que tiene López Obrador. Entonces, no sé, a mí me parece que es un despropósito y no se puede comparar. En este caso que estás mencionando, no es un asunto amoroso, es un asunto de soborno y de violación de la legislación electoral. No un tema moral de si se acostó con una actriz porno, eso no interesa. Así es que sobornó y que trató de engañar a la legislación o al fisco y a los controles electorales, haciéndolo pasar por una cosa que no era. Pues sí, a mí me parece, bueno, en principio me parece lamentable además que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues esté defendiendo y homologándose con Donald Trump. Yo coincido contigo ahí, Temoris, en ese sentido. Y por el otro lado, también celebro muchísimo que pues también se coloque a los Estados Unidos en algo que siempre decíamos, ¿y por qué Estados Unidos viene aquí a decirnos a todos? Una cosa era cuando estábamos en sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, y otra cosa es en este sexenio que finalmente pues hay una respuesta de tú a tú con el gobierno de los Estados Unidos y que incluso algunos congresistas de los Estados Unidos pues, han retomado también parte de las declaraciones del presidente López Obrador, diciendo también, bueno, sí, y es que es cierto, y si nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Para frenar el fentanilo y para frenar a los cárteles, ¿no? ¿Por qué no estamos deteniendo a nadie? ¿Por qué no hay un líder de un cártel detenido aquí en los Estados Unidos? Ya dicho también por congresistas de los Estados Unidos. Así que me parece que en esa parte también es digno por parte del presidente López Obrador confrontar así a los Estados Unidos en ese sentido. Y por el otro, pues sí valdría la pena el que se pueda reconocer que efectivamente, pues hay asesinatos, pues sí hay muchos homicidios en el país, desapariciones, pues todos los días, feminicidios, pues 10 por día, torturas, en fin, o sea, sí son cosas que están pasando, así que pues tienen los distintos ángulos y por eso es que queríamos abordar el tema aquí con ustedes. Y bueno, si les parece ya nada más en los últimos minutos para cerrar, pues nada más algún comentario general sobre este debate que se ha abierto con respecto de la quema de esta piñata, la piñata de la ministra Piña, y la respuesta del presidente López Obrador, pues en ese sentido. Y ahorita mientras estamos platicando también vamos a pasar algunas escenas, algunas imágenes de lo que han sido las piñatas y la dimensión que se le da a una y a otra cuando se trata de colocar la imagen de un personaje político, en este caso la ministra Piña o el presidente López Obrador, que son quemados en las hogueras de las piñatas o que son acuchillados, también piñatas que son acuchilladas por figuras públicas, pues estas imágenes también las vamos a ver mientras ustedes nos van platicando. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decía al respecto? Sí, nada más antes un comentario de lo del Departamento de Estado que me quedé con esa idea. A mí me parece grave que lo que hace realmente el Departamento de Estado con este asunto del informe, pues es dictarle línea a todos los movimientos que están a favor de Estados Unidos dentro de los países para que de ahí se agarren para hacer política interna a favor de los intereses de Estados Unidos en distintas partes del mundo, ¿no? Y eso es más o menos lo que hemos visto aquí en México, como la oposición pues resaltó mucho este informe del Departamento de Estado que, como dice Temoris, pues realmente no es tan significativo en términos noticiosos, ¿no? Bueno, con lo de la piñata, pues creo que
de alguna manera también va junto con pegado este asunto, ¿no? Porque a final de cuentas, para mí lo de la piñata y las dimensiones que cobró ese tema, pues tiene que ver con una forma en que el bloque opositor en México todavía tiene el control de los medios de comunicación y de un tema que a lo mejor pues tampoco valía la pena tanto observarlo, pues se hizo todo un tema y de hecho sí ganaron la partida, porque en términos mediáticos ahí el bloque opositor, porque pues del discurso de López Obrador nadie habló, ¿no? al día siguiente, sino que el tema fue la piñata contra Piña, y a mí lo que me parece desproporcionado, pues es que se equiparara eso a feminicidio, ¿no? O que se decía que se hacía una apología del feminicidio, cuando a mí me parece que es un señalamiento desproporcionado, porque realmente no es la condición de mujer lo que se resalta en el caso de la piñata de Piña, sino su condición de autoridad, de líder del Poder Judicial, es decir, cómo debe de representar la gente enojada con el Poder Judicial, pues al Poder Judicial para manifestar su descontento. Se habló de que era un discurso incentivado por López Obrador, por los señalamientos que ha hecho contra Piña y contra el Poder Judicial, y eso también me parece debatible, porque a final de cuentas a López Obrador no le conviene este tipo de actos, ¿no? Tan es así que el mismo día Beatriz Gutiérrez salió ahí en Twitter expresando su condena contra este tipo de actos. López Obrador salió también diciendo que no convenía, y no les conviene porque pues, los tachan de violentos, se les va la prensa encima y demás, ¿no? Pero a final de cuentas, a mí me parece que esta expresión de descontento, de enojo por parte de un sector de los simpatizantes de López Obrador, pues desde luego, pues es algo válido que se ha hecho mucho tiempo, ¿no? Yo estaba recordando cuando en el 2014, lo más álgido de las protestas de que se han visto acá en México, diciendo que así como le pasó a Luis XVI, le puede pasar también a Macron con el asunto de la decapitación y cosas de estas, ¿no? O sea, expresiones mucho más fuertes que evidencian el descontento de un sector de la población contra figuras de poder y figuras de autoridad. Yo no he visto que nadie diga que en el caso de los manifestantes en Francia se haga una apología del asesinato en contra de Emmanuel Macron, o una apología de la violencia, o que se está fomentando ahí un magnicidio, ni cosas de estas, ¿no? Que sí hemos visto en el caso de Piña. Muchos también han cuestionado en redes si el arrebato de la ministra Piña de no pararse en el evento aquel de la Constitución, que fue algo que generó polémica, ameritaba expresiones de este tipo. Creo que también es debatible hasta qué punto la quema podría ser desproporcionada o no por parte de los simpatizantes de López Obrador, pero al mismo tiempo, cuando se quemaron también piñatas de López Obrador en algunas marchas feministas, nadie hizo este tipo de escándalo. Y a mí me parece que parece que las recriminaciones contra la ministra Piña van en ese sentido, ¿no? De que ha asumido y se ha puesto la camiseta del bloque opositor a la hora de posicionarse sobre ciertos temas. En ese acto de la Constitución no solo fue el hecho de que no se sentara y el acto protocolario y demás, sino el discurso que pronunció la ministra Piña de oponerse al poder, de todas estas cosas, pues era prácticamente el discurso era casi una calca del que pronunció Santiago Krill en ese mismo acto, ¿no? Entonces realmente lo que se le está recriminando al Poder Judicial pues es la manera en que están haciendo política, al mismo tiempo que vemos pues una serie de irregularidades en el Poder Judicial, como devolverle las cuentas a la esposa a Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, el mismo día que Genaro García Luna es condenado en una corte de Nueva York, ¿no? Y así hemos visto una sucesión de irregularidades, de actos
en los cuales los jueces, magistrados y ministros de distintos niveles han favorecido a muchos de estos grupos opositores, ¿no? Más allá de las inconsistencias que también puede haber por parte de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República, que pues aquí ya hemos criticado hasta el cansancio a Hertz Manero y su inoperancia y el gran lastre que representa para el acceso a la justicia en este país, una fiscalía incompetente y corrupta como la que existe hoy en México. Pero más allá del tema de la fiscalía, hay una gran responsabilidad del Poder Judicial en México, una responsabilidad histórica que no están asumiendo, pero sí asumen su camiseta de ponerse como bloque, pues del lado del bloque opositor. O sea, no vimos que la Suprema Corte de Justicia emitiera comunicados por todas estas irregularidades, pero sí salen en bloque a defender a la ministra Piña por la situación esta de la piñata, ¿no? Entonces realmente la piñata pasa realmente a segundo plano, pero lo que se evidencia pues es la serie de relaciones políticas, la serie de contubernios, de acuerdos mafiosos que existe y que tienen hoy el bloque conservador, ve a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de su lado, ¿no? Que a final de cuentas, pues eso es lo que han tratado de incentivar y que de alguna manera en otros casos, como en Brasil, por ejemplo, o en el caso de Argentina, pues ese control del Poder Judicial por parte de los conservadores, pues ha permitido dar golpes de Estado o lo que se llama el lawfare en distintos países, ¿no? Le ocurrió a Dilma Rousseff, le ocurrió a Lula da Silva, que así lo quitaron de la contienda presidencial, que le abrió la puerta a Bolsonaro, le ocurrió a Cristina Fernández ahora que le han impedido competir en las presidenciales de Argentina de este año. Entonces, a final de cuentas, ese es el trasfondo del asunto, que hoy hay un sector de conservadores que son los que echaron a andar y le dieron vuelo mediático y en redes sociales al asunto de la quema de la piñata, que ven al Poder Judicial del lado del bloque opositor en esta disputa política que existe en México, y que eso pues ha dado pie a que el tema se polemice desde distintos ángulos, pero el tema pues es que lo ven como parte de los suyos, ¿no? Al igual que el INE, al igual que salen a defender al INE, pues ahora salen a defender al Poder Judicial, sin que los jerarcas del Poder Judicial hayan asumido su responsabilidad, sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal, que son los encargados de poner a los jueces, magistrados y ministros, y que al mismo tiempo pues son los encargados de supervisar su correcto desempeño, cosa que históricamente no ha ocurrido, no quieren asumir, y que a mí me parecen válidas estas expresiones de descontento, más allá de las formas que pueden ser polémicas y que podemos discutir sobre ellas, pero me parece que ya era hora que hubiera manifestaciones en la calle señalando al Poder Judicial como uno de los responsables de la crisis social y política por la que atraviesa México, cosa que no había ocurrido en otros momentos, y que en este discurso de la separación de poderes, de los contrapesos, que nunca fungió tampoco como contrapeso el Poder Judicial a atrocidades como la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, hay que resaltarlo, pues ahora sí que hay un cambio de régimen político con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, ahora sí asumen su papel de contrapeso, ¿no? Es decir, al igual que está ocurriendo con el INE, pues está desmontando la farsa de qué lado masca la iguana en el tema del Poder Judicial, ¿no? A final de cuentas, sigue siendo bastión del bloque opositor, y que se debe de revisar esa situación, y que creo que se debe de exponer esta situación o debe ser uno de los puntos a discutir en las campañas de 2024, porque no puede ser que el Poder Judicial siga operando de esta misma manera, que ha provocado pues o ha sido partícipe en una crisis humanitaria sin precedentes en México, sin mencionar pues la falta de acceso a la justicia, que sigue siendo uno de los grandes problemas, porque un país donde tiene 99% de impunidad, como reconoció en su momento Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, pues habla de un grave problema de acceso a la ley, a la justicia y al Estado de Derecho que tanto pregonan los defensores del antiguo y derrotado régimen neoliberal.
Muchas gracias, Manuel. Se acabó el tiempo, pero yo quiero preguntarle a Temoris algo que vimos en este comunicado de defensa de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, ¿no? A favor y defendiendo a la ministra presidenta, de cómo concluyen ellos. Dicen, no más acciones de odio, no más violencia de género. ¿La quema de la piñata fue violencia de género, Temoris? Porque así lo están presentando ellos. Bueno, nada más comentar que hay comentarios en el chat de problemas de audio y ya hasta dicen que es sabotaje contra Manuel. Entonces, bueno, Hay no sé complot. por si es un complot. Eh, yo estoy de acuerdo en que hay un doble rasero, ¿no? O sea, se quejan o critican lo de la ministra y no han criticado otros casos, en particular el del presidente y entre otros. Pero también quisiera poner las cosas. A ver, México no es Francia. En Francia no asesinan políticos, no asesinan candidatos. Y en México en cada elección matan como a 50. O también si luego a alguien se le ocurre poner una piñata de un periodista de los que más nos caen gordos, pero pues, y se compara con Francia, pues en Francia tampoco matan periodistas, bueno, excepto cuando lo de Charlie Hebdo, pero ese fue un caso singular. En México sí, y en el caso de las mujeres, pues todavía es muchísimo más grave. Estaba revisando una canción de esas que he cantado, mi papá la ha cantado toda la vida, porque, o sea, es así de las que le gustan, y que yo siempre he escuchado y te aprendes, pero bueno, el otro día estaba, quise pues examinar un poquito a más profundidad la letra, y escuché algunas versiones antiguas de los años 60 y 70, se llama El corrido de Rosita Alvírez. En el corrido de Rosita Alvírez, ella va a una fiesta, su mamá le dice que no vaya, ella insiste en ir, y se acerca un tipo, Hipólito le pide que baile, ella no quiere bailar, le dice que no, Hipólito la mata. Y la canción dice que ella tiene tanta suerte que de 6 tiros que le dio, nomás uno era de muerte. Y es la broma, ¿no? Y en esas interpretaciones que escuché, los cantantes se burlan y dicen que pues que por rejega ella, que por qué no bailó, o sea, culpan a la víctima de su propio asesinato. Y es casi como que a la hora cuando te saquen a bailar, tú bailas, porque si no, te mereces que te maten. Entonces se están haciendo esa broma, ¿no? Y me imagino que mucha gente se ha reído con eso, hombres y mujeres también. Y en este contexto, donde se hace la bromita, se hace todo eso que es muy común, sobre actos, o sea, yo recuerdo muchísimos chistes que he escuchado a lo largo de mi vida, donde se golpea o se agrede a una mujer o a varias mujeres, y el mensaje es que las mujeres buscan esas agresiones. Y en donde el humor hace normal las agresiones a las mujeres, se normalizan también en la vida real, físicamente. Yo creo que eso se tiene que acabar. Ir a quemar la efigie aunque todas estas cosas que mencionó Manuel sobre el Poder Judicial, todo eso se concentren, se representen en una mujer, finalmente se continúa esta tradición cultural profundamente machista y profundamente misógina y violenta de atacar a las mujeres y de normalizar las agresiones contra las mujeres. A mí me pareció muy, muy bien que haya salido Beatriz Gutiérrez Müller a criticar esto, porque es lo que tenía que hacer. Y es lo que es lo que tendríamos que estar haciendo todos. No, o sea, no es ni de chiste las agresiones a las mujeres, ni siquiera con una justificación política. Tenemos que acabar con la normalidad violenta, asesina,
de las agresiones contra las mujeres y convalidar de cualquier manera lo que hicieron estas personas, que fueron a quemar la efigie de una mujer y a patearla y a pisotearla, es seguir en la normalización, es seguir apoyando, sustentando la normalización de la violencia contra las mujeres. ¿Estamos contra ellas o no? Ya, pues Temoris y Manuel, pues muchas gracias. Yo leo ahí un tuit que puso Ingrid Turquelles, que trabaja mucho el tema, que dice: quemar la figura de la ministra Piña es repudiar al sistema judicial mexicano, sus intereses y la impunidad reinante. Ella, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es su representante. No sobreinterpreten la situación utilizando al feminismo. Esto no tiene nada que ver con la violencia de género. Pues ese es otro punto de vista de alguien Sí, que... lo vi, y aunque yo quiero muchísimo y respeto muchísimo las opiniones de Ingrid, en este momento, en este caso, no estoy de acuerdo con ella. Ya, bueno, pues ahí están los puntos de vista de Temoris Greco, de Manuel Hernández Borboya. Pues muchas gracias, mis queridos periodistas, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, gracias, y nada más quiero hacer un anuncio. Estrenamos serie de podcast esta semana, Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder. La primera temporada es Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial. Y bueno, en mi muro van a encontrar, o en mis redes sociales van a encontrar todos los datos. Los invito a pasarse por ahí, y ojalá después pueda comentar con ustedes, Ernesto y Violeta, con más amplitud este mismo tema. Armamos una entrevista, Temoris, ahí me pongo de acuerdo contigo y armamos una entrevista para que nos platiques de esta serie que suena interesante. Y ya nada más yo te comentaría con respecto de esta valoración que tienes de el comentario de Ingrid. Pues bueno, yo también te quiero mucho, te respeto muchísimo, pero yo no estoy de acuerdo contigo, y sí estoy más de acuerdo con el comentario que hace Ingrid Turquelles. Así que nos ponemos de acuerdo, mi querido Temoris, para la entrevista. Oye, nada más, Temoris, una cuestión de esto de necropolítica, ¿tiene que ver con lo de Membe? Sí, totalmente. Ok. Sí. Pues será muy, muy interesante, interesantísimo. Gracias. Pues ahí nos organizamos, Violeta, con Temoris, y lo entrevistamos mañana. Ah, sí, perfecto. Genial. Necropolítica es importantísimo. Sí, hablamos con Temoris de necropolita, no de feminismo, por favor. Bueno. Sí, porque pues finalmente Temoris coincide con lo que señalan los ministros de la Suprema Corte y con la judicatura, ¿no? Finalmente, pero bueno, ya lo podremos discutir más ampliamente. Bueno, yo creo que ellos están haciendo un uso también político, o sea, exacto, ¿no? Ellos dicen no más violencia de género, y ellos están diciendo la quema de la piñata es violencia de género. Por eso era la pregunta, ¿es violencia de género? O sea, ellos se están amparando en este problema, pero a mí en este caso me da igual lo que puedan decir ellos o no. O sea, más allá de eso, yo creo que no se puede seguir con la normalización de la violencia contra la mujer. A pesar de todo, queremos a Temoris, así que no se preocupen. Ánimo, Temoris. Y yo también estoy con la opinión de Ingrid. Lo sentimos, Temoris. Abrazote. Un abrazo. Bye.